Saludos y bendiciones a todos aquellos que van a estar viendo esta pequeña reflexión relacionada con la palabra gracia. Para poder entender cómo es la salvación por medio de la gracia, es necesario ver a dónde o en dónde aparece por primera vez y por qué aparece. Gracia en el hebreo es gen, y de esta palabra gracia se deriva la palabra jiná, que significa gratuitamente y sin cargos. La letra het y la nun, que forman esta palabra en el hebreo pictográfico, simbolizan la palabra protección de la vida. La palabra gracia se encuentra por primera vez en Génesis 6:8, donde dice: Gen matzah, halló gracia ante los ojos de Dios. Que sería en el hebreo pictográfico, halló protección para su vida. Pero ¿cómo es que Noé halló protección para su vida? ¿Cómo es que adquirió gracia ante los ojos de Dios? Hay un antes de que Noé fuera justificado por gracia, y ese antes lo vemos en Génesis 6:9. Dice que Noé era un hombre justo, un hombre perfecto. Y esto es lo que hizo que Noé hallara gratuitamente, sin cargos, esa protección para su vida, la gracia de Dios. Una vez que Noé adquiere la gracia de Dios, tuvo que creer, confiar y trabajar por su salvación. No es que Noé, después de que adquirió la gracia, ya no hiciera nada. Se hubiera ahogado también en el diluvio. Pero no fue así, porque Noé fue obediente a la palabra de Dios. Creyó y construyó una arca para su protección de su vida y de su familia. Hoy en día hay denominaciones, iglesias que enseñan que por gracia somos salvos, y en realidad así es. Pero el hecho de que obtengamos la gracia no quiere decir que ya no debemos obedecer los mandamientos de Dios. Estas denominaciones hacen alusión al dicho que dice: adquiere fama y échate a dormir. De ahí la razón por la cual tantas iglesias han caído en el liberalismo. A estas personas se les conoce como cristinos. Pablo es claro en Romanos 6:15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Mire, tal vez bajo la ley pudiéramos pecar, pero bajo la gracia de ninguna manera. Como cristianos no podemos premeditar un pecado. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si somos esclavos del pecado, pues ¿a quién vamos a obedecer? Pues al pecado. Esta obediencia nos lleva a la muerte. Pero si somos esclavos de la justicia, pasamos a ser servidores de la justicia. Romanos 6:18. Pasamos a ser obedientes y por ende la salvación. Esto nos deja claro que como cristianos tenemos que obedecer los mandamientos por la gracia de Dios. Por ejemplo, si nosotros trabajamos para un patrón y si desobedecemos sus reglas, justamente nos correrá o nos corren por desobediencia, igual que Adán. Pero si desempeñamos justamente lo que nos toca hacer, por gracia el patrón nos puede aumentar el sueldo, y por la obediencia a sus reglas nos puede dar una mejor posición. De manera que si Dios ve la justicia en el hombre y le brinda la gracia y por ende la salvación, la cual lo lleva a la obediencia de los estatutos de Dios, la gracia lo lleva a ser hacedor de la palabra de Dios. Y si usted no
obedece sus estatutos, entonces está bajo la ley del pecado y no bajo la gracia. Porque ¿quién después de que el patrón le da un buen salario, un buen puesto, ya no hace nada y se la pasa tomando fuera del trabajo, con mujeres, etcétera, etcétera? Porque el patrón, por gracia, le paga todo su tiempo. Entonces, este trabajador está bajo su propia ley para el pecado. Es esclavo del pecado y no bajo la gracia del patrón, porque no obedece a su patrón. Esto lo lleva a ser descartado y por ende al exilio. Que Dios le bendiga.